Hola chicos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tocar el tema de estructura externa e interna de la novela. Este tema es muy importante porque les va a ayudar a realizar su producto final, el cual consiste en elegir una novela hispanoamericana para realizar su análisis. Este análisis va a constar de diferentes elementos, el cual les voy a explicar. Antes que nada, les voy a decir qué es una novela. Una novela es una narración extensa escrita en prosa que presenta situaciones reales. Ustedes ya saben que una novela se divide en inicio, desarrollo y desenlace, en el cual nos va a ir narrando los acontecimientos, los hechos que suceden dentro de la misma. Una de las características que tiene la novela es que intervienen muchos personajes. Estos personajes se van a describir al inicio de la novela. ¿Qué nos pueden decir del personaje? Nos pueden describir sus rasgos físicos, cómo se visten, cómo piensan, su tipo de personalidad. Otra característica es que puede haber más conflictos dentro de una misma historia. ¿Por qué? Porque al haber tantos personajes puede haber un desarrollo de estos, o sea, un conflicto más que el principal. La estructura de una narración. Primero tenemos al narrador. ¿Quién es el narrador? Ustedes ya lo deben de saber. El narrador es la voz que cuenta y relata los sucesos. Los narradores comúnmente saben lo que piensan los personajes, lo que sienten y también lo que hacen. Sin embargo, hay diferentes tipos de narradores y eso va a depender de la información que tenga a su favor. También tenemos el argumento. El argumento es una síntesis, o sea, un resumen de los acontecimientos o sucesos más relevantes que pasan en la novela de principio a fin. También se le debe dar un orden cronológico, o sea, de lo que pasa al principio hasta el fin. Luego tenemos el trama. Nos dice, permite identificar los distintos momentos en que se desarrollan las acciones. El trama está dividido en tres partes. Es el inicio, desarrollo y desenlace. Ustedes ya saben que el inicio es el planteamiento de la historia. El desarrollo es cómo van sucediendo los hechos, cómo se van desenvolviendo. Y el desenlace es cómo se soluciona. También está en un orden cronológico. Después tenemos el tema. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el tema es el asunto del cual trata la novela. Esta va a estar presente a lo largo y el desarrollo de esta. Por ejemplo, en Romeo y Julieta, ¿cuál sería el tema? Piensen un poquito. Si tu respuesta fue el amor prohibido, pues estás en lo correcto. Otro ejemplo, Blancanieves. ¿Qué tema creen que está presente ahí? Si tu respuesta fue celos, pues estás en lo correcto. ¿Por qué? Porque su madrastra tenía celos de Blancanieves por ser tan bonita, ¿no? Según la teoría, existen tres temas básicos, que es el amor, la vida y la muerte. Sin embargo, hay que saber cómo tratarlas, cómo redactarlas. O sea, no solamente voy a poner amor y ese ya es mi tema, no. Tengo que desarrollarla. O sea, si es un amor prohibido como en Romeo y Julieta, si es un amor apasionado, un amor de juventud, etc.
Hay que saber entonces definir ese tema del cual trata nuestra novela. Después tenemos a los personajes. Son los seres que participan en los hechos narrados y que pueden ser personas, animales u objetos. Ustedes ya saben que hay diferentes tipos de personajes que se van a describir después. Marco espacio-temporal. ¿A qué se refiere esto? Es aquel que determina el lugar, ya sea real o imaginario, y el momento en el que ocurre la historia. Contexto. Permite conocer el entorno en el que se desarrollan los acontecimientos con base en las circunstancias sociales, políticas, económicas, etcétera, que rodean a la obra. O sea, ¿en qué contexto nos está dando? ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese momento? ¿Alguna situación política, crisis económicas? Algo histórico que pase en ese siglo o en esa época. Luego tenemos los tipos de narradores. Primero tenemos al autodiegético. ¿Quién es? Esta persona es el personaje principal de la novela. Va a contar a propia voz lo que le está sucediendo, su propia experiencia y cómo está relatado en primera persona. Luego está el intradiegético. Nada más es un participante más de la historia. Puede actuar, puede juzgar, puede opinar. Sin embargo, no va a tener toda la información de la novela, sino una parte de. Luego tenemos el extradiegético. ¿Quién es? No es un personaje, no está dentro de la novela. O sea, su misión es nada más relatar lo que ve. ¿Cuál es la estructura de una novela? Ya hace ratitos se los mencioné. Primero está el planteamiento, que también se le llama inicio, que es el comienzo del relato, es donde se plantea a los personajes cómo son, cómo visten, también se nos describe el lugar de los hechos, la época, y después está el desarrollo, que se divide en nudo y clímax. El nudo, ¿qué es el nudo? Ustedes se estarán preguntando, maestra, ¿cuál es el nudo? Pues es la parte central de la historia, es donde comienzan a ver esas problemáticas, como que se empiezan a plantear. ¿Y en qué se diferencia del clímax? El clímax es como que el punto de suspenso, como es cuando nosotros nos preguntamos en alguna película, en alguna novela, qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque no lo sabemos. Es como la que nos engancha a la historia, es la parte emocionante. Y por último tenemos el desenlace, que es el momento en el que se resuelve el conflicto. O sea, el desarrollo ya nos plantearon esos conflictos, ya vimos qué está pasando y el desenlace ya va a haber como que esa resolución, ¿no? Tipos de personajes. ¿Cuáles son estos? Primero está el protagonista. Ustedes ya saben que es el personaje principal. Nos dice que puede haber más de uno. Sin embargo, entre estos comúnmente destaca uno. Entonces el protagonista es el que va a estar siempre presente durante todo el relato de nuestra novela. Puede haber más de uno, pero uno va a ser más relevante que otro. Secundarios. Los secundarios, ¿cuáles son? Pueden participar en uno o más momentos dentro de la historia, pero únicamente complementan las acciones de los personajes principales.
antagonista. El antagonista está muy claro. ¿Por qué? Porque es como que el personaje malvado, ¿no? Como hace ratos di un ejemplo de Blancanieves. ¿Cuál sería el antagonista? Pues sería su madrastra, ¿no? Este es un personaje importante también, pero es adversario al protagonista. O sea, le va a hacer la vida imposible al personaje principal. Refleja valores opuestos a los del protagonista y suele provocar el conflicto de la historia. Si ustedes se dan cuenta, todos los personajes son esenciales. ¿Por qué? Porque si el protagonista no tiene a ese personaje antagónico, no se va a desarrollar el conflicto. Después tenemos los incidentales, los que tienen una aparición muy escasa dentro de la historia, muy limitada, pero significativa. Su actuación puede cambiar los acontecimientos y ambientar algunos sucesos. ¿Por qué puse esta imagen de Élite? Ahí podemos ver diferentes personajes. ¿Quién sería el personaje principal ahí? Les voy a dejar ahí que me contesten en los comentarios para ver quién está viendo este video. Quiero sus comentarios en este video de quién sería el protagonista, el antagonista, el secundario e incidental. Estructura externa. Aquí muchos se equivocaron. Quiero que quede muy claro esto. La estructura externa es lo que está fuera de la historia de la novela. Por eso les puse aquí: se recomienda leer la biografía del autor para identificar cuál era su ideología o movimiento literario. Aquí, ¿qué les convenía hacer ustedes? Les convenía investigar al autor de la obra, que en este caso sería Aura, y ver qué es lo que estaba ocurriendo en el momento que él estaba escribiendo la historia, si había alguna crisis económica, política, etc. Nos dice: se refiere al contexto o las circunstancias en la que fue escrita la obra. Debes identificar los hechos históricos y culturales predominantes en el momento en el que se escribe, así como determinar qué tanto influyen en la historia. O sea, si el autor plasmó algo de lo que vivía en esa época, en la vida real, a la novela. A eso se refería la estructura externa. ¿Qué es lo que pasa en la vida real que se refleja dentro de la novela? Luego tenemos los elementos internos de la novela, que primero es el escrito o texto. ¿Cuáles son estos? Los personajes. Ya vimos que están divididos en principales, secundarios, incidentales, antagonistas. Después tenemos que está el narrador. Ya sabemos que hay diferentes tipos de narradores. Y la narración misma, que se divide en inicio, desarrollo y desenlace. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Los elementos que yo ya expliqué anteriormente, ¿a qué corresponden? Si corresponden a la estructura interna o externa de la novela. La estructura interna, en este caso escrito o texto, se divide en dos, que es el tiempo. El tiempo es de la narración, que se refiere a cuánto tiempo nos toma hacer la lectura de esa novela. Si es 1 hora, 2 horas, 1 día, 5 días, etc. Pero también tenemos el tiempo narrativo. El tiempo narrativo es el tiempo que transcurre el relato, o sea, dentro de la historia. ¿Qué nos está indicando? Si fue durante 1 año, 1 semana, cuestión de días. Y tenemos la acción. Aquí se contempla el tiempo, espacio y relación en que ocurre. Primero tenemos el tiempo gramatical,
Tenemos primero retrospectiva. ¿A qué se refiere? El narrador es quien nos va a relatar sucesos anteriores al momento de la narración. Un ejemplo: el día en el que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana. O sea, nos está indicando qué es lo que hizo esta persona antes de que lo vayan a matar, ¿no? Después tenemos prospectiva. ¿A qué se refiere esto? Es cuando el narrador anticipa los hechos, o sea, qué va a ocurrir en un futuro. Después tenemos simultánea. ¿A qué se refiere esta? Es cuando el narrador está presente en la historia y nos da sus pensamientos en tiempo presente de lo que ocurrió o está ocurriendo. Luego tenemos la intercalada, que básicamente es la combinación de lo que es la retrospectiva y la simultánea. O sea, hay una alternación de tiempos, ya sea pasado o presente. Como les mencioné, también está lo que es el espacio, que es el lugar imaginario físico en el que ocurre la historia. Comúnmente se encuentra en el inicio de la historia. Nos va a decir el narrador cómo es este lugar, nos los describe. Luego está el ambiente, o sea, es el escenario, la época y la atmósfera en la que ocurre. Básicamente el contexto histórico, político, cultural, etc. Y luego tenemos algo muy importante, que es el lenguaje. ¿Qué lenguaje utiliza el autor para darnos a conocer todos esos acontecimientos? O sea, ¿cuál es la manera en la que nos describe? Si utiliza un lenguaje literario, si utiliza algunos recursos o palabras que a él lo hacen único, que hacen original el relato de su obra. Es como identificar el tipo de lenguaje que utiliza para hacer más atractiva a la novela. Bien, ya que explicamos esto de la novela, tanto de la estructura interna y externa, les voy a explicar qué es lo que deben realizar en su producto final de esta su optativa literatura hispanoamericana. En primer lugar están las instrucciones generales. ¿Cuáles son estas? Nos dice, ojo acá, de manera individual elabora un video de mínimo 6 minutos, donde presentes un análisis de los elementos internos y externos de una novela hispanoamericana. Al final del video deberás presentar una reflexión de la importancia de la literatura hispanoamericana en la sociedad. Estas son las instrucciones generales que básicamente nos está diciendo que ustedes van a realizar un análisis de una novela y lo van a plasmar en un video. Este video es indispensable que ustedes salgan, o sea, tiene que ser a su propia voz y verlos dentro del mismo. ¿Qué debe contener este video y cuál es su valor de cada uno de los elementos que estoy solicitando? Primero, que básicamente es el contexto de la estructura externa de una novela. Breve biografía del autor de la obra, resaltando aspectos más importantes de su vida o datos interesantes. ¿Ustedes qué van a hacer aquí? Al inicio de su video me van a relatar cómo fue la vida de este autor. Sin embargo, ¿qué es lo que quiero? Que sean breves, que sean los datos más interesantes y relevantes
de este autor. Su valor, ¿cuál será? 2%. Segundo, relato de la novela de manera sintetizada. Esto básicamente es el argumento. ¿Por qué? Porque yo quiero saber qué es lo que ocurrió en el inicio, el desarrollo y el desenlace de una manera cronológica. Sin embargo, yo quiero escuchar de su propia voz los acontecimientos más importantes de estas 3 partes de la novela. ¿Cuál es su valor de este? 4%. Después me van a mencionar a qué movimiento literario pertenece esa novela. Y tiene un valor de 1%. Después, tipo de narrador, o sea, me van a decir si es autodiegético, extradiegético, intradiegético. Sin embargo, me lo tienen que justificar, me tienen que dar las razones por las cuales ustedes creen que corresponde a ese tipo de narrador. Y tiene un valor de 2%. Después van a ustedes a describir a los personajes de la novela. Me van a describir su físico, su forma de vestir, personalidad, etc. Además, ustedes deben mencionar el tipo de personaje al que pertenece, o sea, si es un personaje principal, secundario, incidental o antagónico. ¿Cuál es su valor de este apartado? 4%. Después tenemos la descripción del lugar de los hechos donde transcurre la historia. Ustedes me van a describir cómo es el lugar para que yo me lo pueda imaginar, así como nos los hace el narrador dentro de la historia, y tiene un valor de 3%. Después, ¿qué van a hacer? Van a describir la época en la que transcurre la obra, resaltando los aspectos más relevantes. O sea, yo en mi historia voy a analizar a qué época corresponde. Si es el siglo XX, siglo XXI y por qué. O sea, cuáles son las razones por las cuales yo me estoy dando cuenta que transcurre en ese siglo. Ustedes también se vale investigar, investiguen en fuentes confiables. Por ello es que yo estoy solicitando que incluyan sus referencias estilo APA. ¿Cuánto vale describir la época? 3%. Después tenemos el tiempo narrativo, o sea, extensión y marcha. O sea, tiempo narrativo ya vimos que es el tiempo que nos lleva leer esa novela. También pueden investigar cuánto tiempo les lleva a las personas aproximadamente hacer esa lectura. Y después tenemos el de marcha. La marcha es en cuanto a la narrativa de los hechos en la historia, o sea, en cuánto tiempo transcurre todos esos acontecimientos que nos dan desde el inicio al desenlace, o sea, si la historia se desenvolvió en 1 año, 2 años, etc. Y este tiene un valor de 3%. Después tenemos describe el trama y tema que representa. El trama, ustedes ya les expliqué a qué se refiere, lo recuerdan, que es la narración en orden cronológico de los cuentos presentados, destacando el inicio, desarrollo y desenlace. Aquí, más que nada, quiero saber cuál es el tema de la novela. Si es de aventura, si es de amor, si es de fantasía. Quiero que ustedes me expliquen de qué trata esa novela a lo largo de todo lo que nos relata el narrador.
Después tenemos algo importante que es axiología. Axiología son los valores que se ven reflejados dentro de la historia. O sea, si yo me di cuenta que hay el valor de la amistad, si hay el valor de la honestidad, de la humildad, o por el contrario yo veo antivalores. O sea, si yo me di cuenta que en esta novela hay algún valor negativo, positivo, yo lo voy a describir. Este tiene un valor de 2%. Después ustedes me van a dar su punto de vista personal, o sea, ¿qué me pareció a mí esa novela? Si me pareció interesante, si me pareció aburrida, y me van a dar las razones de esa opinión. ¿Cuánto vale? 2%. Por último, reflexión de la importancia de la novela hispanoamericana. O sea, yo voy a analizar para qué me sirve a ti, a mí y a todos sus compañeros la literatura hispanoamericana dentro de la sociedad. ¿Para qué sirve? Si es cuestión de recreatividad, de conocimiento cultural, etc. Ese tiene un valor de 2%. Y también dentro de ese video me van a incluir sus referencias estilo APA. Se vale investigar en fuentes confiables. Yo sé que el tiempo de elaboración de un producto final es de aproximadamente 2 semanas. Entonces yo sé que algunos no van a poder hacer toda esa lectura de una novela extensa. Entonces yo les voy a pedir que investiguen en fuentes confiables, fuentes que sean formales, ¿verdad? Entonces pueden investigar, pueden leer también esa novela, aunque sea un fragmento de la misma. ¿Para qué? Para poder hacer un análisis complejo, un análisis completo que evidencie que ustedes sí entendieron la literatura y la teoría de esta optativa. También se va a calificar su creatividad en el video, su fluidez al hablar y sin faltas de ortografía. Este va a tener un valor de 2% y todo este conjunto tiene un valor de 35% de puntaje. Nota: indispensable salir en la mayoría de las partes del video. O sea, ustedes tienen que salir en el video, pueden poner imágenes, se pueden disfrazar de los personajes, se pueden caracterizar. Está en su creatividad de ustedes. Igual es importante que lean la rúbrica, porque en la rúbrica es esencial. ¿Por qué? Porque ustedes de ahí se van a basar qué es lo que les voy a calificar. Básicamente es todo lo que les describí en un inicio. Por favor, lean la rúbrica y si tienen alguna duda, voy a poner un espacio en la plataforma, un espacio, un foro donde ustedes me van a plantear preguntas y dudas sobre el producto final. Bien, chicos, entonces les voy a dejar como tarea de casa que me lean la rúbrica de este producto final, el cual va a estar disponible el 20 de mayo. Este es como una explicación general de lo que vamos a realizar en nuestro producto final. Entonces, el día 20 de mayo voy a subir las instrucciones para que ustedes lean detenidamente y aquellas dudas que tengan. Maestra, no me quedó claro qué es la estructura externa. Maestra, no me quedó claro qué voy a hacer en el relato de la novela de manera sintetizada. Ustedes me
pueden pedir ayuda, podemos ver cómo solucionarlo, cómo contactarnos. Esto es un producto final de manera individual. Saben cómo están las circunstancias ahora, que no nos podemos juntar. Entonces este video va a ser de manera individual para evitar que ustedes pues salgan de sus casas y lo hagan de una manera más tranquila y completa. Entonces, si ustedes se quieren comunicar conmigo por correo electrónico, por la plataforma, nos podemos poner de acuerdo para resolver esas dudas que les queden, ¿no? Ya ustedes me van diciendo. Les voy a poner un foro en la plataforma donde me pueden plantear preguntas que yo voy a estar resolviendo. Y ya saben, el día 20 descargan su producto final, o sea, las instrucciones generales. Me leen todo el contenido que ya les expliqué de una manera más paciente, más detenida. Y sobre todo su tareita de casa es leer la rúbrica. ¿Para qué? Para que yo identifique qué es lo que debo hacer. Me voy a basar en este sobresaliente. ¿Por qué? Porque mi objetivo, su objetivo debe ser sacar lo máximo. Entonces, eso es todo por hoy. Es una breve explicación de su producto final y también una explicación de cómo deben realizar ese análisis. Y cualquier duda que tengan, ya saben que me pueden contactar en mi correo electrónico o en la plataforma. Ahí les voy a estar resolviendo sus dudas. Eso es todo, me despido y que tengan un bonito día.